La BBC ha publicado una investigación que, si se confirma del todo, sería uno de los mayores escándalos financieros de la historia reciente de Estados Unidos. Una o varias personas con acceso privilegiado a las decisiones de Trump están ganando millones de dólares en los mercados antes de que esas decisiones se hagan públicas. Y hay un patrón muy claro. El patrón es este. Vais a flipar. El pasado 9 de marzo, Trump dijo en una entrevista con CBS que la guerra con Irán estaba prácticamente terminada. El petróleo cayó un 25% en cuanto se publicó la noticia, por esto que sabemos del estrecho de Hormuz, porque pasa el 20% del petróleo global. Entonces, si dice que se termina la guerra, se supone que se abre el estrecho de Hormuz, el petróleo fluye y entonces el petróleo baja de precio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que 47 minutos antes de que esa entrevista saliera a la luz, alguien apostó masivamente a que el precio del petróleo iba a bajar. Alguien se ha forrado. Alguien con información privilegiada. Efectivamente. El 23 de marzo, Trump publicó en Truth Social que había conversaciones muy productivas con Irán. Bueno, pues 14 minutos antes del tuit, mismo patrón, apuestas masivas a la baja en el petróleo. Bueno, esto no parece coincidencia, ¿no? No, o sea, con un caso podría serlo. Con 5 casos documentados en menos de un año, pues probablemente no. Ya lo hemos estado viendo, no solo a nivel de apuestas en mercados de predicción, Polymarket, Kalshi, que hemos hablado aquí en repetidas ocasiones sobre ellos, sino también aparte de los mercados financieros, ¿no? El más llamativo fue en 2025, con la pausa de aranceles del mes de abril, Trump anunció que congelaba los aranceles 90 días, ¿no? Después de haber hecho aquel anuncio masivo de que se metía en guerra comercial con todos los países, de repente anuncia una pausa de esos aranceles y el SP500, que es la bolsa en Estados Unidos, una parte de las bolsas en Estados Unidos, uno de los índices, subió un 9,5%. Es uno de los mayores rebotes en un solo día desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues 18 minutos antes del anuncio, alguien compró contratos masivos sobre ese índice y el beneficio potencial de esa apuesta rozaba los 20 millones de dólares. Madre mía. Entonces, Puede estamos ser- viendo gente que se está forrando que flipas. Puede ser la casa de 10 millones de Tim Cook, que le haya pagado con, De repente ese con conocimiento privilegiado. Polymarket. Qué bien le vino ese regalo que le hizo a Trump, ¿eh? Bueno, Toma me ya. mandado Súper un mensaje de rentable. texto privado. Tim, my friend, you know I'm gonna announce that the tariffs are going to go down. You can put a lot of money into it. And here's your new house. Bueno, pero también hay vergüenza. casos de esas plataformas online de mercados de predicción, como os decía, como Polymarket. Una cuenta creada en diciembre apostó $32.500 a que Maduro sería derrocado antes del fin de enero. Maduro fue capturado al día siguiente por fuerzas especiales estadounidenses y esa cuenta ganó $436.000. Después cambió de nombre de usuario y no volvió a apostar. O sea, Ostras, No, esto es pinta claramente feo, alguien pinta que muy sabe feo. que ha hecho algo que no debería hacer. Exacto. No quiere, en plan, oye, me voy con este bote, no quiero más, me planto, me compro un pisito y para adelante. Y ya está. no, es que además los mercados de predicción como Polymarket y Kalshi funcionan con criptomonedas. Entonces, la trazabilidad es mucho más complicada. Ya. Puede llegar a ser imposible, ¿no? Es muy Entonces, peligroso esto. Además, me hace mucha gracia porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Polymarket y los jefes de estas compañías dicen, bueno, es que hay que regularlo, claro, no puede haber insider trading, ¿no? Insider trading que es como, ¿cómo se dice? Como traficar con información interna. Privilegiada. Información privilegiada, Sí. exacto, ¿no? Pero claro, es como, sí, regulad. Pero mientras tanto, por lo bajín están haciendo un lobby que te cagas para que eso no ocurra. Ha pasado muchísimas veces con las compañías tecnológicas de Silicon Valley. Pero esta investigación, que podría ser muy tocha, ¿va a hacer algo? ¿Tiene algún impacto legal? ¿Va a afectar a Trump de alguna manera? Porque estoy harta de ver cómo vemos que Trump se está literalmente enriqueciendo, Trump o su entorno, desde que está en su segundo mandato, y tampoco pasa nada. O sea, no estamos viendo nada. O sea, había un catedrático de Derecho en este reportaje de la BBC que lo que decía era que puedes tener operaciones que claramente demuestran que alguien sabía lo que Trump iba a decir, pero si no puedes identificar quién es la fuente y quién es el que se entera y en qué contexto, o sea, tienes que hacer ahí como una recopilación de pruebas bastante importante y eso es muy complicado. El insider trading, ¿no? Este uso de la información privilegiada para forrarse es algo que lleva siendo ilegal en Estados Unidos desde 2012, pero desde que existe esa ley nadie ha sido procesado bajo ella ni una sola vez. O sea, que eso te habla un poco de O sea, existe, pero no han pillado a nadie nunca. Y menos que va a ser nadie procesado mientras Ya. Trump esté en el poder. Por cierto, que Kalshi es con dólares, que has dicho que era cripto, pero Polymarket es cripto. Kalshi es Vale, dólares. perdón. Polymarket es cripto, sí. Ja. Pero bueno, de todas maneras, la semana pasada la Casa Blanca mandó un correo interno advirtiendo de que no usarán información privilegiada para apostar en estos mercados. Ya, es que, claro, vale, y pues entonces vamos no a se dejar sospecha de hacerlo. nada. Voy a repetir. A ver. No. La semana pasada la Casa Blanca dijo que a sus trabajadores que no usaran, no que no usarán,
Que no usaran. No entiendo la O sea, diferencia. no, la tampoco. diferencia es que, como de una manera es decir, oye, que no usaremos información privilegiada, y otra cosa es decir, oye, trabajadores, no uséis información privilegiada O sea, para... en el pasado o en el futuro, quieres decir. Claro, o sea, quiere decir que o sea, decir usarán es que ya nos estamos liando, pero decir no usarán es como decir lo hemos usado y no lo vamos a usar. Que ellos como que ya reconocen No, como... no, pero no lo reconoce. Lo que estoy diciendo es que, como había muchas acusaciones de que se estaba usando información privilegiada, el email interno era, oye, si alguien está haciéndolo, no lo hagáis, ¿sabes? vale. Ya. Pero que también se siente un poco admisión interna de que no saben si hay alguien que dentro de la Casa Blanca está usando Pero por si información acaso envió privilegiada. el correo que no sé de qué sirve, pero bueno, está Seguramente perfecto. de nada. Han hecho el check. Sí. Así que eso es un poco el asunto con esta investigación de la BBC. Ya sabíamos que esto estaba pasando en cierta medida. Estaremos pendientes de las novedades. Ahora volvemos a Españita porque ayer declaró Bárcenas, el extesorero del PP, por el caso Kitchen que comentamos aquí el jueves pasado, que si no habéis visto el programa os recomendamos que lo veáis. Todos los ojos estaban puestos en su declaración y en lo que tenía que decir al respecto. Sí, recordemos que Kitchen es ese caso que investiga al ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, y a miembros de la policía por supuestamente conspirar para destruir pruebas de la caja B del PP. Bueno, pues Bárcenas dijo ayer que, atención, para sorpresa de absolutamente nadie, que cuando escribía en sus notas M.R. él se refería a Mariano Rajoy, y también ha Ok, dicho que... nadie podía imaginarlo. No, nadie lo podía sospechar. Y también ha dicho que la operación Kitchen no empezó en el Ministerio del Interior, sino en el propio partido, que de eso hablábamos también el otro día, o sea, lo comparábamos con Ratatouille y veíamos quiénes eran las ratas que movían los hilos y decíamos, pues igual era alguien todavía superior al Ministerio, pues eso es lo que dice Bárcenas. También ha confesado que le encargó a un interno de la cárcel que sabía mucho de informática que borrase unas grabaciones en las que se mencionaba a Rajoy. Entonces él le pidió que las borrase a cambio de dinero, evidentemente. Y él lo que dice Bárcenas es que tenía 3 grabaciones. En una de ellas daba explicaciones sobre la contabilidad paralela del PP, o sea, esta caja B. En otra tenía como una breve conversación con Rajoy y otra con Javier Arenas, que todavía es hoy senador en el PP. Lo interesante es la grabación de Rajoy. Lo que dice Bárcenas es que en esa grabación aparecía como él le entregaba un documento con cosas escritas sobre esta caja B y el líder del partido lo que hacía era se daba la vuelta en la silla y lo destruía en una destructora de papel. Y todo eso estaba grabado, pero claro, esa grabación no ha salido a la luz. Tiene que haber algo más por ahí, yo creo. En fin, ahora bien, no hay ni rastro de esas 3 grabaciones, estaban en la nube y recordemos que le había pedido al interno que lo borrase, aunque dice que no llegó a hacerlo porque no pudo. También afirmó que tenía una copia en un pendrive en el despacho de su mujer y dio por sentado que tuvo que ser robado por los policías de toda esta trama de la Kitchen de la que estamos hablando. O sea Sí. que- Seguiremos hablando más de cómo evoluciona el caso y cómo se resuelve en What If. Ahora tenemos un giro de guión en el gobierno estadounidense. Trump ha firmado una orden para acelerar la investigación con drogas psicodélicas como el LSD o el éxtasis. Y esto es importante porque lo que implica es que se relajan las restricciones que durante años han limitado a los científicos. Y es bastante heavy porque rompe con la lógica que había tenido el gobierno estadounidense con las drogas hasta ahora, bueno, al menos con las psicodélicas, ¿no? Desde la guerra contra las drogas de Nixon en los años 70, cuando endureció muchísimo las leyes contra las drogas, que además ha hecho que muchísima peña vaya a la cárcel, específicamente afectados las minorías como los afroamericanos o los latinos. Bueno, pues estas sustancias psicodélicas estaban clasificadas como de riesgo por su potencial de abuso, o sea que estaban prácticamente vetadas. Ahora lo que busca el gobierno es pasar a un enfoque más médico, viendo si realmente pueden servir para tratar problemas como la depresión o el estrés postraumático, que por cierto para los veteranos de guerra es bastante importante y se han hecho experimentos a lo largo de los últimos años. Eso no significa que las vayan a legalizar, la orden no cambia el estatus que tienen estas drogas psicodélicas de golpe, solo hace el camino más fácil para que se investiguen y se desarrollen como posibles tratamientos. Claro, o sea, lo que hace es un poco acelerar ese proceso, pero de fármacos que ya están en ese proceso para ser aprobados. El caso más inmediato es el que decías tú, Emilio, del MDMA, que es el éxtasis que se está estudiando para el tratamiento de estrés postraumático. Y luego, además, también es importante que va a haber dinero de por medio. Se van a destinar 50 millones para investigar, por ejemplo, la ibogaína, que es una sustancia bastante desconocida en Estados Unidos, pero que tiene potencial para tratar adicciones. Pero, eso sí, esto depende de que los ensayos clínicos funcionen. Ganas de probar la ibogaína. ¿Qué adicciones tienes tú, Emily? ¿Qué adicciones tienes tú? Confiesa. A la belleza.
Oh, wow. Guau. A mí me ha llamado mucha atención que el momento en el que él firmaba esa orden estaba por detrás Joe Rogan, ¿vale? El podcaster bastante polémico, con opiniones muy polémicas, pero que últimamente, como que al principio había apoyado mucho a Trump, pero llevaba un tiempo criticándole mogollón porque o sea, él compró el discurso de no meterse en guerras en otros países y ahora que Trump se está metiendo por todos lados, a Joe Rogan no le gusta. Entonces ha sido muy crítico con Trump y ahora de repente algo que a él le interesaba se ha puesto ahí detrás para apoyarle. Me parece Es interesante. cuanto menos sospechoso, ¿eh? Sí, O sea, Joe Rogan, claro. recordemos, es un podcaster muy tocho, pero sobre todo muy influyente, con precisamente el tipo de electorado que Trump ha puesto como prioritario durante muchos años, que son los hombres jóvenes. Entonces ahora de repente, una cosa que le gusta mucho a Joe Rogan, la firmas en ley, la promulgas como ley. Hombre, aquí algo mal huele. Joe Rogan es el podcast número 1 escuchado en Estados Unidos, actualmente en Spotify. Es tocho si no le conocierais. Vamos a Europa. El otro día hablábamos del giro de gobierno en Hungría, pero ojo, porque todo no va a ir en la misma dirección. En Bulgaria ha ganado las elecciones legislativas un candidato prorruso, el expresidente Rumen Radev, y con una mayoría que podría permitirle gobernar en solitario. Solo un apunte que es importante recalcar, que una cosa es presidente en Bulgaria y otra cosa es primer ministro, que esto pasa en muchos Exactamente. países, ¿vale? Lo digo porque ahora mismo lo que se ha presentado es para poder ser primer ministro, ¿no? Esas elecciones parlamentarias. Pero bueno, esto han sido unas elecciones anticipadas, de hecho son las octavas de Bulgaria en solo 5 años, o sea que el contexto ya era complejo de por sí. El tema es que Bulgaria lleva como muchos años en bucle, desde la caída del comunismo en 1989, no hace tanto, ha ido encadenando gobiernos fallidos, muchas elecciones y sigue siendo uno de los países más pobres y también más corruptos de la Unión Europea. Y ese hartazgo pues explotó en forma de protestas masivas hace meses contra una élite política a la que la gente acusaba de corrupción. Y de hecho con estos resultados vemos que los votantes pues lo que han hecho es castigar a los partidos tradicionales. El Partido Comunista de hecho desaparece desde que se terminó el comunismo en Bulgaria. Claro, y lo que ha hecho Radev, que es el candidato ganador, ha sido justo prometer que va a acabar con eso que decías, Emilio, con esa corrupción y a desmontar esa oligarquía, que es como él le llama, que controla el país. Pero atención con este perfil porque, como comentabas, Marina, es bastante polémico. O sea, tiene fama de prorruso tras sus años como presidente. También ha criticado las sanciones de Bruselas a Rusia y dice que enviar armas a Ucrania lo único que va a hacer es alargar la guerra. Pero, ¿por qué? ¿Por qué siempre aparecen? No teníamos suficiente, ahora que se va Orbán, ahora tenemos que tener otro imbécil. Totalmente, sí. O sea, claramente tiene un interés muy evidente con que quiere gas ruso. Y entonces se acerca a Rusia y como que se acerca a Rusia no le interesa que se apoye a Ucrania. De hecho, llegó a tener un choque con el propio Zelensky en Sofía, en la capital de Bulgaria, en 2023, y ha cuestionado varios acuerdos relacionados con la seguridad de Ucrania en la Unión Europea. Es bastante crítico con eso. Solo un pequeño apunte, que en el chat en directo que ahora estamos retransmitiendo en YouTube, Nikelaos ha dicho, siempre es un buen momento para decir Joe Rogan calvo. Sí, y también este pequeño nuevo primer ministro de Bulgaria, porque es admirador de Víctor Orbán y ha llegado a plantear que Bulgaria podría acercarse a Rusia, como hemos comentado antes, ¿no? Haciendo referencia a la identidad ortodoxa del país. Al final, también hay que tener en cuenta que la cultura búlgara es muy parecida a la rusa, Claro. además de esos efectos prácticos que comentábamos que les interesa el gas ruso, ¿no? Sí, y luego también que se ha roto ese bloqueo que había en Bulgaria, ¿no? Por un lado, que esto lo que puede tener este posible nuevo primer ministro es tener una mayoría fuerte para romper ese bloqueo político que había en Bulgaria durante tantos años. Es verdad que hay miedo en Bruselas a que Bulgaria se acerque a la órbita rusa, pero es cierto que tampoco creo que se vayan a arriesgar tanto como ha podido hacer Hungría en el pasado con esos vetos tan drásticos contra la Unión Europea. No, justo es que es importante el hecho de que Orbán ya no esté en Hungría, porque al final Radev lo que hace es que se quedan sin su principal europeo en la mesa del Consejo Europeo, sin su principal aliado. Entonces los analistas lo que dicen es que no tiene sentido que ahora de repente se arriesgue a perder todos esos fondos de la Unión Europea con una crisis económica adoptando una postura de bloqueo. O sea, al final su perfil, puede que ese perfil euroescéptico sea más de política interna que luego lo que haga en la política real. Totalmente. Ahora ya una noticia que para mí es la más importante de este Starter Pack. Hombre, obviamente. Para Emilio creo que también, para Olga igual no tanto. Porque No, es a mí una me da persona un poco más igual, la es verdad. más sensata que Emilio y que yo. ¿Qué haría una influencer tradwife? ¿Qué haría? Vuelvo a repetir.
¿Qué haría una influencer tradwife si de repente le enviaran al siglo XIX? Pues estamos a punto de saberlo porque Anne Hathaway protagonizará la adaptación de la novela Yesteryear de Carol Claire Burke sobre lo que le pasa a una influencer de 8 millones de seguidores que un día se despierta y está viviendo en 1855, viviendo la realidad de la que ella predicaba un poco. Bueno, Me imagino a Rorro de repente levantándose. Sería increíble. En la España del siglo XIX. Sería increíble. El argumento, la verdad, es que es bastante como de fantasía tradwife, como decías, Marina. Va de Natalie, que es una influencer típica en una granja de Idaho, con su marido cowboy guapísimo, sus 6 hijos encantadores, todo pues eso, pan de masa madre, gallinas, bueno, todo perfecto, pero también todo mentira, porque la realidad es que tiene 2 niñeras, una nevera industrial, también tiene un productor que edita todo su contenido. Una nevera industrial escondida. Eso, detrás de la escondida. puerta. Escondida. Claro, No vaya a ser. todo fake, claro. Entonces, un día se despierta en 1855 sin electricidad, sin cámaras, sin nada. Entonces, esa vida pionera que llevaba años vendiendo como algo real cuando no lo era, pues ahora sí que lo tiene que vivir. Entonces, nada, pues se tiene que enfrentar al trabajo duro, a partos sin anestesia y también a un marido que ahora sí que tiene autoridad legal sobre ella. O sea, pides una máquina del tiempo y te dan una máquina del tiempo, el cuento de la criada Style, básicamente. Totalmente. Y la gracia de la novela es que la protagonista como que no es del todo simpática. O sea, es una tía ambiciosa, pero que tampoco parece que ame demasiado a sus hijos, ¿no? O sea, no sé, es interesante. Burke ha dicho en entrevistas que lo que le interesaba con su novela tampoco era machacar a las tradwives, sino que era como entender el sistema. Y la protagonista tampoco, o sea, el libro tampoco pretende ser una denuncia feminista. Si algo lo que pretende es enseñar a una tía que en vez de luchar contra el sistema, pues se une a él y decide pues lucrarse de ello, ¿no? Lucrarse del machismo estructural y convertirse en una tradwife influencer. Sí, Anne Hathaway además subió a Instagram un teaser haciendo como un unboxing del pack de PR de la novela con una estética de granja y de todo. Y bueno, si sabéis quién es Anne Hathaway, pues sabéis exactamente por qué es la persona perfecta para hacer este papel. Es que a mí me parece que es un poco al revés, ¿no? Porque, bueno, no sé si al revés, porque creo que la novela también habla mucho de los prolegómenos, ¿no? Un poco de la vida universitaria y de cómo ella se mete en el papel de tradwife y empieza a aprovecharse del sistema del que tú hablabas. Pero claro, Anne Hathaway en El Diablo viste de Prada, que yo por cierto la vi por primera vez hace muy poco, pero tiene ese personaje que es un poco naif, llega a una industria como la de las revistas de moda y se ve corrompida por ese sistema, ¿no? Un poco del mundo business de Estados Unidos. Y aquí es una tía que ya está corrompida por el sistema de las tradwives y aprovecharte de la creación de contenido de un sistema que en realidad en cierta medida te puede odiar, ¿no? Como es el estadounidense con las mujeres, y pues se da con un como cruce de realidad, ¿no? Un golpe de realidad bastante tremendo cuando se va a vivir al pasado. Totalmente. A mí me da un poco de rabia porque he preguntado, o sea, tengo muchas ganas de ver esta película. Emilio, ¿cuándo vamos a poder ver esta película? A ver, acaban de comprar los derechos de la novela, que por cierto es la primera de esta escritora. Yo creo que entre que lo cierran todo, eligen un director-directora, se pueden a grabar, estamos hablando de 2028 mínimo. Bueno, pero mientras tanto vamos a disfrutar del Diablo viste de Prada que llega pronto. Y mientras tanto, este jueves es Sant Jordi. Es verdad. Es literalmente el libro que comprar, regalar este Sant Jordi, el más importante. No es broma, no es el más importante, pero yo sin duda me lo voy a comprar. El más importante es un trabajo soñado de Mar Manrique. Exactamente. Eso. No hemos dicho nada de Mar, es verdad. Está pobrecita, está malita. Está malita en casa y tiene que recuperarse porque el jueves ella estará en Barcelona firmando para su libro. Podéis ver en su Instagram dónde estará si queréis verla, conocerla, que os firme el libro. Importante decir que está malita, pero no ha muerto. No ha muerto, Emilio quería No, Emilio quería claro. decir esto, o sea, sí, porque quería decir, y tú has añadido, sí, ha muerto en su bañera o algo así has dicho en el baño. Me ha parecido muy fuerte. Porque quería transmitir lo que le pasa a Mar. Pobre Mar, nos va a odiar con decir esto. Bueno, hablando de Sant Jordi, que me interesa mucho más que los problemas intestinales de Mar, es que... Nadie había dicho que eran problemas intestinales, de hecho no lo son. Mar, mirad en su Insta dónde estará firmando libros y yo estaré en el programa de What If, pero luego me voy a Barcelona y estaremos vendiendo libros con la librería Mas Bernat, la de Buenos Aires 6, en la calle de Barcelona. Os espero ahí comprando libros. Tenemos una parada en diagonal con Francesc Macià. Venid, os venderé muchos libros. Si queréis, entre ellos el de Tradwives, que si no tiene librería voy a escribirles ya para que lo tengan. Genial. Genial. Pues está en inglés todavía, creo que no está traducido al español, pero ok. Sí, vamos con una noticia de tecnología. Entonces, un nuevo manifiesto político-tecnológico ha puesto todo patas arriba en Estados Unidos y Silicon Valley. La firma, el CEO de Palantir, Alexander Karp, y básicamente dice que las grandes tecnológicas no pueden limitarse a hacer apps, que tienen una obligación moral de defender Occidente. Vale. Vamos a ello.
La idea central es que Silicon Valley tiene una deuda con Estados Unidos porque el país hizo posible su crecimiento y ahora le toca devolver ese favor participando en cuestiones como la defensa, el ejército o la industria estratégica. Y esta postura lo que hace es dejar claro que hay un cambio total de mentalidad en Silicon Valley, al menos por parte de empresas como Palantir, que recordemos uno de sus fundadores es Peter Thiel, uno de los más cercanos a la ideología trumpista. La inteligencia artificial, en este caso, en este contexto, ya no pasa solo por crear redes sociales o aplicaciones que mejoren nuestra productividad, sino que es esencial para desarrollar tecnología militar y competir directamente con potencias como China, que sabemos que también está en esta guerra por conseguir la mejor inteligencia artificial posible. Y otra cosa importante, que es algo de lo que ya hemos hablado aquí alguna vez, que es que una parte de la élite tecnológica liderada por esta gente tiene muy claro que el futuro no va de poder geopolítico, sino de aspirar a dominarlo, que es mucho más chungo. Sí, y a mí lo que me ha llamado la atención de este manifiesto es cómo expresan su postura de forma bastante evidente, la verdad. Por ejemplo, en relación al tema de las armas, dicen que el debate no está en si la inteligencia artificial puede servir para crear armas, sino en quién será quien las construya primero. Y luego, según el CEO de Palantir, los rivales de Occidente no se van a frenar en esta carrera armamentística por debates éticos, así que Estados Unidos tiene que acelerar también sí o sí. Incluso hablan de que estamos pasando a una nueva era donde el equilibrio mundial lo marca el software y la inteligencia artificial vinculada a todos esos intereses militares. Sí, todo esto forma parte además de esas 22 reglas que han publicado desde Palantir, que son casi un programa ideológico, lo cual parece una cosa bastante chunga teniendo en cuenta que estamos hablando de una empresa de Silicon Valley. Pero bueno, defienden que el poder blando ya no basta, que hace falta músculo militar y tecnológico, sabiendo además que Palantir está siendo usado en la guerra de Irán, por ejemplo. Defienden también, plantean cosas como el servicio nacional obligatorio o reforzar el papel militar de países como Alemania y Japón, que por cierto íbamos a hablar del papel militar de Japón en este Starter Pack, pero nos quedaba un poco largo, ya hablaremos de ello otro día. Y critican que la sociedad se haya centrado demasiado en esas apps de consumo y dicen que sin crecimiento y seguridad pues el sistema pierde legitimidad. Totalmente. Con todo esto y he visto que hay quien lo compara con otros manifiestos históricos como el de la Italia fascista, porque no habla solo de tecnología, es una visión del mundo donde la innovación, la velocidad y el poder, incluso el militar, vuelven a colocarse en el centro y donde Silicon Valley se convierte pues, en ese actor político que controla todo con una visión muy clara. Tened muy claro que en Silicon Valley hay gente que da un miedo que te cagas. Otra noticia, ¿os acordáis del caso David? ¿Vale? Me río, pero... Sí, no tiene gracia Marina. esto. Voy a cambiar el mood porque no es gracioso. David, el cantante, es que no sabéis quién es, pero porque tiene un nombre muy básico, pero es el de la canción Here With Me, la de I don't care even as long as I'm with you. Bueno, lo estáis pillando, algunos sí, Sí, de algunos hecho no. se escribe D4VD. Exacto. DVD. Bueno, pues este cantante David, nosotros lo cubrimos en septiembre porque ha habido una noticia muy polémica y muy dura alrededor de su persona, porque apareció el cuerpo de una chica de 14 años en el maletero de su Tesla abandonado en Los Ángeles. Esto pasó en septiembre. Esta semana hay novedades muy serias al respecto del caso porque el cantante ha sido formalmente acusado de asesinato en primer grado. Esto es muy heavy, ¿vale? Este D4VD es David Burke, de 21 años. Es uno de los nombres más prometedores del R&B independiente de los últimos años en Estados Unidos. Y lo que la Fiscalía del Condado de Los Ángeles sostiene ahora es esto, que la víctima era Celeste Rivas Hernández, que tenía 14 años cuando la encontraron muerta. Fue vista por última vez el 23 de abril de 2025, o sea que pasan entre abril y septiembre todos esos meses estando muerta, ¿vale? O al menos desaparecida. Y entonces la encontraron en este coche, en este Tesla abandonado que pertenecía a Burke, a este David. Los cargos son asesinato en primer grado, abuso sexual continuado y mutilación del cadáver. La Fiscalía pide 3 agravantes al cargo de asesinato que son premeditación, beneficio económico y haber asesinado a un testigo de una investigación. Y esto es lo clave, porque esa última es la más relevante. La acusación ¿Cómo? sostiene... Haber asesinado a un testigo. No, a ver... Ah, sí, claro, este es el tema. Claro, por eso esto voy a explicártelo. Lo que dice la acusación es que Burke mató a Celeste para que no pudiera testificar contra él por abuso sexual. ¡Ostras! Claro, o sea que no fue Vale. lo que la fiscalía cree es que no fue un asesinato por un impulso, sino que realmente él premeditadamente quería silenciarla realmente. Que es muy bestia esta noticia, la verdad. Sí. Entonces, Y cambia mucho el marco legal esto, ¿no? sí, o sea, lo cambia completamente porque con esos agravantes Burke se enfrenta a cadena perpetua. La pena de muerte está sobre la mesa también, aunque la Fiscalía todavía no ha dicho si la pedirá. Burke ha entrado en el juzgado con, una cara de piedra tremenda, que, como dicen en Estados Unidos, ¿no? El stone-faced. Ha dicho que no es culpable y sus abogados ya han salido a decir que las evidencias demostrarán que no fue el asesino.
Bueno, es importante recordar que cuando salió a la luz en septiembre, Burke estaba de gira, canceló todo y durante meses también, como que es una persona, o sea, sus canciones son muy famosas, sobre todo en el mundo TikTok, ¿no? Entonces, como en redes prolifera mucho este tipo de contenido, ya que él es muy famoso, pues había muchísima información falsa alrededor de esta investigación, de este asesinato, que también dificultó mucho el trabajo de investigación al respecto. Sí, seguro, pero bueno, que si al final la acusación tiene razón es un caso muy grave porque hablamos de una niña menor que vivía con él tenía acceso a ella en todo momento y las fechas del abuso que maneja la Fiscalía empiezan cuando Celeste tenía solo 12 años, o sea, es muy fuerte, terrible. Muy bestia. Dejando ese tema de lado, este finde ha sido el Weekend 2 de Coachella, que sabéis que Coachella es el festival, de hecho, de música, no sé si más importante, pero sí el que más recorrido tiene en redes. Hay 2 fines de semana, ya se ha acabado, y ha dejado momentazos. Sí, bueno, el mítico de Justin Bieber otra vez actuando, en este caso sacando a Billie Eilish al escenario. Billie Eilish, que es una fan reconocida de Justin Bieber, a la tía podemos ver ahí que le temblaban las piernas y todo para subir mientras él cantaba One Less Lonely Girl, Hombre, que es la mítica canción que dice una chica solitaria menos. Claro, porque es como su chica, ¿no? Su hermano Phineas subió una foto muy mona de Billie con 15 años, con todo de pósters de Billie detrás. Verdad. Y luego Billie subiendo al escenario, que de hecho fue un momento muy emocionante porque Hailey Bieber, la pareja de Bieber, la empujó para que subiera en la canción de One Less Lonely Girl y ella estaba como muerta de la vergüenza, que no se lo podía ni creer mira que ella es famosísima, ¿no? Y habrá hecho pues cosas muy tochas, pero ese momento, ese Justin Bieber que todos recordamos de cuando éramos adolescentes, pues es muy especial y Billie Eilish lo vivió así. Entonces fue muy emotivo para verlo desde casa también. Muy guay. A mí me encantó también el momento Sabrina Carpenter y Madonna cantando. O sea, yo las veía y literalmente es que me parecían la misma persona. Cantaron una nueva canción en colaboración juntas y luego Madonna también lanzó un mensaje de paz, pero hablando de Aries, de Marte, o sea, no hizo ninguna mención directamente a Trump, o sea, un poco descafeinado. A mí me parece increíble que estéis hablando de esta colaboración cuando es la menos relevante de todo Coachella. No, hombre, ¿Qué ¿qué La colaboración más dices? importante fue Addison Rae, TikToker reconvertida artista, que se juntó con Olivia Rodrigo, que ha estrenado un nuevo single para su nuevo álbum. Salieron a cantar y cantaron, entre otras canciones, Drop Dead, que es este nuevo single de Olivia Rodrigo, que lo está reventando en todas las listas de éxitos y que es un temazo y que os he obligado a ver el videoclip antes. Sí, es Totalmente. verdad. Y que además, yo al verlo, ¿sabéis de qué me he dado cuenta? Venga, destapa. De que la directora del videoclip de Olivia Ya Rodrigo estamos. Ya sé con lo que me va a reaccionar. es la misma directora que ha dirigido el videoclip de Focus Rani de Rosalía. Increíble, Esto, o sea, de verdad, o increíble. sea, parece como que le haga lo positivo, pero es que las cosas se dan así. Literalmente es Petra Collins, que es la misma directora, y la estética se parece así un poco mística, un poco especial. Tengo que decir que lo has dicho como al segundo. Hemos puesto el videoclip y al segundo ya has dicho, no, pero es que está tal. O sea, es increíble. Ya Sí. las habilidades que tiene Marina. Es un poco psicópata lo muy fan que soy, pero mola mucho. De hecho, yo estoy muy emocionada porque voy a ver a Addison Rae en Primavera Sound próximamente. Anda, es verdad. Viene, va a molar bastante. También hemos tenido representación española en Coachella. Rusowski, Carolina Durante han estado ahí. ¿Qué pasa? Que es verdad que, claro, estaban a horas no muy buenas y contraprogramados por otros artistas. Entonces yo en redes personalmente me sabe fatal porque yo soy muy fan de los dos, los he visto en directo y los voy a seguir viendo en directo y no he visto muchas cosas en redes de ellos. No, pero ahí aparecen, o sea, quiero decir, que mola bastante el set y el despliegue. Sí. Es verdad que Coachella es un festival que atiende tantísima peña. Bueno, ahí ves un puñado de gente, es verdad, con bastante espacio para bailar, pero joder, que al fin y al cabo estás yendo a la otra parte del mundo. Y, Hombre, es muy o sea, especial. son grupos que son muy conocidos en España, pero que siempre cuesta salir de las fronteras. Tener la oportunidad de estar ahí ya es increíble. Hombre, Pero- de aparecer en el cartel. O sea, ¿qué más quieres que aparezca en el cartel de Coachella? ¿Cuándo aparecerá What If en el cartel de Coachella? Cuando hagamos música diréis, bueno, o no, igual poner una estación de podcast y podemos ir a Coachella. Creo que va a ocurrir, pero debo decir solo una cosa más. Me parece increíble que yo estaba aquí a hablar de mi libro de Olivia Rodrigo y tú me has cogido una tangente, te has puesto a hablar de Rosalía y no me has dejado terminar. ¿De qué ¿Qué te ha parecido el videoclip? Bueno, no, espera. ¿Qué te ha parecido a ti el videoclip, Olga? Ok. A mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy guay, tiene como una estética de repente como retro, como de los 2000 y me parecía muy guay que estuviera en el Louvre bailando la tía, o sea, he El querido ser Louvre ella. o el Palacio de Versalles. Vale, perdón. No, pero es que no sé si son los dos, igual No son sé, los dos. no sé, pero muy chulo. Bueno, me ha encantado, la verdad, muy guay. Es que yo leía que una cosa que me parecía muy interesante. A ver, la canción rompe un poco con la temática habitual que había tenido Olivia Rodrigo de hablar de rupturas, ¿no? O sea, su disco de debut hablaba de la ruptura
que había tenido con este chico que luego se puso a salir con Sabrina Carpenter. El de la serie de High High School School Musical, Musical. The Musical. ¿El High School Musical? The Musical. Exacto. Y entonces, ahora, sin embargo, es una canción como que está en este momento de efervescencia del amor, que ha tenido su primera cita con un chico y tal. Y claro, a mí me parece que no solo rompe con su tradición musical reciente, sino aparte también que la ves bailando por el Palacio de Versalles, que es el mismo sitio por donde bailaba María Antonieta. ¿Y qué quieres decir con eso? O sea, quiero decir que al final está hablando de este momento de que no te enteras de lo que pasa en el resto del mundo porque estás como muy metida en tu burbuja del amor y de que todo va bien. Ya. Y María Antonieta, ¿cómo terminó? Con la cabeza cortada. Ay, que esperemos no. que no sea el caso de Olivia Rodrigo. Es No, verdad hombre. que el álbum nuevo que sale en 51 días se llama You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Pareces demasiado triste para una chica que está demasiado enamorada. Yo tengo ganas del álbum, soy muy fan de Olivia Rodrigo. La he visto en directo, de hecho. ¿Tú lo has visto en directo? No. Es muy divertido, tiene temazos y esta canción pues promete, demuestra que el álbum promete, la verdad. Y también quiero decir que Karol G, la actuación de Karol G ha sido importantísima en Coachella. De hecho, todos los influencers latinos, sobre todo que han ido a Coachella, han criticado que Coachella es un festival que no hay mucho ambiente, que la gente no baila, que la gente no disfruta, salvo en el set de Karol G, que si estaba rodeada de gente latina igual, ahí lo dieron todo y más, y Karol G montó un pedazo show que de hecho anunció que se iba de gira con su último álbum. Y un último punto también, que nos lo han destacado en el chat en directo en YouTube, ya sabéis, que es The Strokes, que Sí. estuvo también actuando en Coachella y hizo una cosa que deberíamos llamar la atención porque habla de política, que es condenar el imperialismo estadounidense. Durante la actuación de Oblivious pusieron un montaje hablando de los asesinatos de líderes extranjeros por parte de Estados Unidos y también imágenes de la destrucción reciente en países como Irán o en territorios palestinos como en Gaza. Sí, fue muy bestia porque iban poniendo fotos de todos los líderes de diferentes países del mundo y ponía como derrocado por el gobierno de Japón y por la CIA, derrocado por el gobierno de Senegal y por la CIA, derrocado, o sea, todo el rato. Muy bestia, sobre todo porque no estamos tan acostumbrados. Igual aquí en España sí que creo que tenemos un perfil de artistas mucho más activistas, pero en Estados Unidos no tanto, como que siento que son todo mucho más, o al menos lo que nos llega aquí son mucho más vanilla, ¿no? Que dirían, mucho más blancos, que se posicionan mucho menos. Sí, pues como lo de Salvo- Madonna, que decíamos, Sí. que habla de la paz, pero tampoco hace una crítica Sí. explícita. Por cierto, tenemos una nueva rata informada que es un nivel de suscripción que tenemos en YouTube. Si queréis apoyarnos podéis hacerlo a través de YouTube, a través de nuestra newsletter, whatif.es. Y esta rata informada es mi primo Nico. Mi primo Nico se ha hecho wow. rata informada. Shout out to you, Nico. Te amo. Gracias. Eres el mejor. Pues hasta aquí el Starter Pack de hoy.